Descansando en Dios. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Jesús una vez más corrige las falsas enseñanzas de los fariseos. En Mateo 5, versículos 31 y 32, corrige la enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio. La enseñanza equivocada de los fariseos era que el marido podía dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa que no le agradara. Esto, por supuesto, producía graves dificultades y aflicción a las inocentes esposas. El Señor coloca delante de ellos el pensamiento de Dios referente al matrimonio, enfatizando las consecuencias que producía la práctica ilícita del divorcio. Los efectos dañinos del divorcio en hijos y padres y en la familia y la sociedad como un todo serían razón más que suficiente para estar preocupados por el problema. Pero la tragedia suprema del divorcio es que transgrede la palabra de Dios. Veamos la enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio de los fariseos, la del Antiguo Testamento y la de Jesús. La enseñanza de los escribas y fariseos, Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. La justificación rabínica para un divorcio tan fácil se basaba en una interpretación errónea de Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, donde se menciona la carta de divorcio. La carta no arreglaba la situación del divorcio, sino que simplemente daba alguna protección a la mujer. El pasaje no está centrado en la cuestión de si el divorcio es permitido o no. Dios no contempla el divorcio, mucho menos lo ordena. Es una ley muy específica que se dio para tratar con el adulterio. Muestra cómo el divorcio inapropiado lleva al adulterio, lo cual resulta en deshonra. Por medio de Moisés, Dios reconoció y permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias acompañado de una carta, pero no lo perdonó ni ordenó. El divorcio se da por falta de perdón. Dios recuerda a los divorciados, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. La enseñanza del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Dios estableció que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecaminosa, pero cualquier actividad sexual ilícita que involucraba a personas casadas se castigaba con la muerte. Levítico capítulo 20, versículos 10 al 14. El matrimonio es el plan de Dios, no del hombre, y en el sentido más profundo, toda pareja que ha estado casada alguna vez, trátese de creyentes o no, participa en una unión establecida por el Creador mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 4. El matrimonio es una institución de Dios. Después que la mujer fue creada, Dios estableció, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2, versículos 24 y 25. Instituyó 4 principios para el matrimonio. Prioridad. El esposo ahora dará prioridad a su esposa. Permanencia. Es hasta que la muerte los separe. Jesús declara, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Mateo 19, versículo 6. Unidad, compartir todas las pertenencias. Intimidad, conocerse durante el matrimonio. Matrimonio en hebreo es kiddushin. Significa santidades, instituido por Dios para que varón y mujer se ayuden mutuamente a preservar santa la imagen de Dios impresa en sus personas. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. La enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Dios estableció el matrimonio como la unión física, espiritual y social de un hombre con una mujer, una unión de por vida e indivisible que nunca debe violarse ni romperse. Dios es testigo en el matrimonio de la pareja, Malaquías capítulo 2, versículo 14, y confirma su rechazo absoluto al divorcio, porque Dios, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Malaquías capítulo 2, versículo 16. El hombre que repudia a su esposa hace lo que Dios rechaza. Tal individuo cubre de iniquidad su vestido, una traducción literal de lo cual sería
cubre de violencia su vestido. Esto recuerda la imagen de una persona que asesina a otra y que es agarrado con la sangre de su víctima salpicada en la ropa. Al divorciarse de su esposa por motivos diferentes al adulterio, su esposo hace que su inocente ex esposa adultere si vuelve a casarse. Jesús aclara en Marcos capítulo 10 versículos 11 y 12, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La declaración de Jesús completa la imagen del divorcio y el adulterio. Lucas 16, 18. Jesús en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6 responde citando Génesis 2:24 y concluye, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Mateo 19, versículo 6. Los fariseos respondieron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mateo 19, versículo 7. Usaron de nuevo la mala interpretación que ellos estaban enseñando de Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Jesús aclaró, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19, versículo 8. Sea cual sea la causa del divorcio, la pareja debe tener claro que Dios nunca ordenó el divorcio y lo permitió solamente a los seres humanos pecadores, porfiados y duros de corazón para perdonar. Dios espera siempre perdón y reconciliación. Descansemos en Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dios te bendiga y te guarde.